en París. Entre tanto, hemos recibido en la cabina de RPP al abogado José Ugaz Sánchez Moreno, quien fuera el primer procurador anticorrupción sobre los casos vinculados a Montesinos primero y Fujimori después. Doctor Ugaz Sánchez Moreno, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabela. Muy buenos días. Ayer hemos dado a conocer, hemos conocido esta carta que ustedes, tres ex procuradores, César Azabache, Luis Vargas Valdivia y usted, han firmado y han dirigido directamente a la Presidenta de la República pidiéndole la observación de esta norma que ayer también remitió el Congreso, que hace cambios y que afecta la manera como se ha llevado a cabo hasta el momento las negociaciones o el tema de la colaboración eficaz. ¿Cuán importante resulta esta herramienta para tenerlo claro a puertas de lo que podría ser una observación o no por parte del Ejecutivo de esta ley? Es vital, pero primero quería explicar por qué los tres ex procuradores hemos enviado esa carta. Nosotros somos testigos de excepción porque cuando llegamos a hacer las investigaciones desde la Procuraduría para el caso Fujimori y Montesinos nos encontramos que las reglas procesales eran de 1941, diseñadas para lidiar con estafas, con robos, con hurtos, pero no con redes criminales. Penetrar una red criminal, entender su lógica, saber cómo está establecida la relación jerárquica, qué tipo de metodología aplican, no es una cosa fácil. Y por lo tanto, los primeros meses eran de una derrota tras otra porque no podíamos avanzar en las investigaciones y ahí es que, inspirados en la ley Pentiti, la ley de arrepentimiento del sistema italiano, decidimos nosotros promover esta ley de colaboración eficaz allá en diciembre del año 2000. La ley hoy tiene 23 años y ha probado ser absolutamente eficaz, como su nombre lo indica, y ha aportado muchísimo. Si miramos hacia atrás, la gran cantidad de condenas que hubo en el caso Fujimori y Montesinos se debe a esta ley. ¿Qué hubiera sido de esa investigación si una colaboradora como Matilde Pinchi o los colaboradores tenientes de las Fuerzas Armadas que nos explicaron cómo funcionaba la organización al interior del sistema de inteligencia que había montado Montesinos, o aquellos colaboradores que nos explicaron cómo se había cooptado el Poder Judicial o el Congreso de la República? El resultado de eso es que hoy se han recuperado varios cientos de millones de dólares gracias a esos colaboradores y los tres principales dirigentes de esa red criminal están condenados a 25 años de cárcel, más varias decenas de otros que pasaron por esos procesos. Yo entiendo que hay gente que se desespera en estos tiempos y dice, la Bajato tiene 5 o 6 años y no hay una sola condena importante. Es verdad que la ley es perfectible, nosotros lo decimos en esa carta, puede promoverse un debate con la academia, con los mejores operadores legales para poder discutir dónde hacer ajustes. En los plazos se pueden hacer mejoras, pero hay que entender finalmente que estamos hablando de un sistema que funciona en base a equipos fiscales que no tienen recurso humano. Es un fiscal con 2 adjuntos que tienen que ver 20, 30, 40 casos inmensos con cientos de personas investigadas que no tienen tecnología a su disposición, que no tienen recursos para hacer una pericia. A veces hay que esperar meses porque los peritos se los tienen que rotar de una fiscalía a otra cuando deberían haber ejércitos, por decirlo de alguna manera, grupos de contadores, de financistas, de especialistas en banca que puedan alimentar permanentemente el trabajo de estos fiscales. Entonces el tema no es decir, voy a bajar de 3 años a 12 meses. Si es que no le doy los recursos, esto igual va a seguir dilatándose porque el problema está en qué capacidad le estamos dando a los fiscales y sus equipos para este trabajo. Esto es como un partido de fútbol en el que un lado de la cancha hay 11 jugadores, el de los corruptos, y en el otro hay un equipo de fulbito, de 6, ¿no? Y no tienen evidentemente la capacidad de avanzar porque además la cancha está inclinada. A ese nivel de comparación. Absolutamente. Estas organizaciones criminales tienen capacidad económica, tienen profesionales con maestrías, doctorados, tienen equipos técnicos que les proveen de una capacidad de defensa que duplica, triplica el trabajo de nuestros fiscales y jueces en el Perú. José Ugaz, tenemos que ir a una pausa y yo le ruego que nos acompañe, después de la cual quisiera saber qué sucedería si, como lo están pidiendo ustedes, la presidenta observa la ley. ¿Qué es lo que viene después? Nos lo contestará, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con el ex procurador José Ugaz, al que le habíamos dejado planteada la pregunta relativa al objetivo de la carta, es decir, solicitar a la presidenta Boluarte que observe la ley. Si lo hiciera,
¿Qué pasa después? Esta carta tiene dos objetivos. El primero es informar a la presidenta de las consecuencias que puede generar una decisión equivocada en esta materia y que no pueda decir después que no conocía. No hay que olvidar que al Congreso han llegado informes contrarios del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General de la República y de la Defensoría del Pueblo. No hay una sola opinión técnica, más allá de los intereses de los congresistas que han votado por ella, que avale esta posición. Y en segundo lugar, evidentemente el objetivo es efectivamente promover la observación de la norma por las graves consecuencias que esto tendría. Si la presidenta no observa la ley, yo creo que está enviando un mensaje clarísimo, es decir, ya está definiendo de qué lado quiere estar, porque ella ha hablado de que no va a tolerar la corrupción, que un objetivo de su gobierno es luchar contra el crimen organizado y de pronto avalaría una norma que lo único que va a hacer es favorecer a quienes están preocupados porque mañana más tarde van a ser investigados y sancionados por graves delitos. Ahora, a pesar de la observación del Ejecutivo, el Congreso siempre puede aprobar la norma por insistencia. Bueno, ahí ya nos ponemos en un escenario en el que el gobierno tendrá que decidir qué hacer frente a ese gesto del Congreso. La opinión pública viene claramente en una tendencia de decir este Congreso nos tiene secuestrados, está abusando, no tiene ningún límite, y el gobierno como que se ha puesto de costado, ha dicho esta no es mi pelea. Hemos leído al presidente del Congreso casi como un representante institucional, digamos, defendiendo la actitud del Congreso, no comprometiéndose en nada y diciendo, bueno, felizmente hoy día tenemos un Congreso que no se pelea con el Ejecutivo. Esa no es la idea no es que no se peleen, la idea es que juntos busquen las mejores opciones para un gobierno que satisfaga las necesidades actuales del país, y eso no está ocurriendo. Doctor Ugas, hay algunas quejas, sin duda, por las demoras de los procedimientos fiscales y por algunos colaboradores eficaces que han podido inventar y que han podido efectivamente abusar de esta figura. Y hay la creencia de que los colaboradores eficaces han servido sobre todo para la lucha contra la corrupción, pero además de eso, hay la lucha contra la criminalidad organizada, que como vemos está aumentando en el Perú, y también contra el terrorismo y el narcotráfico. O sea, que las consecuencias de esta ley no conciernen solamente a la clase política y a las personas vinculadas con la corrupción, sino a toda la criminalidad en el Perú. Tiene usted toda la razón, Fernando. Lo que pasa es que en mi caso pongo incidencia en el tema de corrupción porque es donde he estado más involucrado en los últimos tiempos y es el problema número uno del país ahora, después de la inseguridad ciudadana en general. Pero no hay que olvidar que el antecedente nacional de esta norma fue la ley de arrepentimiento que se dio para el terrorismo, que fue una ley que tuvo efectivamente algunos vacíos graves, como no tener un proceso de corroboración, que es precisamente lo que hace que se dilate el proceso de colaboración. Pero esa ley de arrepentimiento ha sido exhibida con orgullo por las Fuerzas Armadas, y creo que con razón. Y de Fujimori, es una ley dada por Fujimori. Por Fujimori, como una herramienta que en conjunto con otras políticas permitió derrotar al terrorismo. Si hoy se inutilizan, que en el fondo es tumbarse esta norma tratando de hacerle las modificaciones que están proponiendo, no solamente las consecuencias se van a sentir en el ámbito anticorrupción o delitos económicos, sino también, sin duda, en el caso de organizaciones criminales que tienen que ver con minería ilegal, con tráfico de personas, con terrorismo, con narcotráfico, es decir, toda el espectro de alta criminalidad que tiene el Perú y que nos tiene pues en una situación bastante complicada. Doctor Ugas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana explicándonos, y bueno, vamos a estar expectantes porque el proyecto de ley ya se encuentra, o la norma ya se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, y todo el país está pendiente de la decisión que tomará la presidenta. Muy amable. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Son ya las 8:41 de la mañana y bueno, vamos a ver qué es lo que hace finalmente la presidenta Boluarte, pero en efecto se trata de una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción. Y hablamos de la corrupción al más alto nivel, allí donde es más difícil penetrar precisamente y donde existe el riesgo grandísimo de la eliminación de las pruebas. Ese es el problema y por ahí va la importancia de la ley de colaboración eficaz. Fernando. Así es, vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.